Vamos a iniciar la revisión del himno cristológico que empieza en el versículo 6 de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículo 6. Aunque recordemos el versículo 5, Pablo nos está instruyendo que debemos, claro, se lo está haciendo a los filipenses, pero por supuesto nosotros lo aplicamos a nosotros. Nos está hablando de cómo debemos sentir. Nuevamente, esa palabra. Pablo ha hablado en esta carta mucho sobre sentir, sobre ser, sobre pensar y seguirá haciéndolo hasta el final de la carta. Por eso es una carta que tiene que ver mucho con nuestra alma, nuestras posturas, nuestras convicciones, cuál es nuestra seguridad. Y por supuesto tiene que ver con la transformación de nuestra alma, o principalmente en nuestra mente. Pablo en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, versículo 2, nos manda que seamos transformados o que nos transformemos conforme a la renovación de nuestro entendimiento. Y esa es la idea acá, que nuestro entendimiento sea renovado. Por eso dice Pablo que tengamos el mismo sentir que hay en Cristo o que hubo en Cristo. ¿Y cuál es la primera parte del himno cristológico, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, o sea, habla de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse? Y ciertamente aquí lo que está hablando el apóstol Pablo es de la encarnación propiamente del Señor Jesucristo, es decir, cuando Él deja su gloria, deja sus atributos y viene a esta tierra a encarnarse. Entonces, para venir a esta tierra a encarnarse, debía dejar su gloria, su majestad, su presencia, su excelencia y todo, pero el sentir es lo que llama la atención Pablo del Señor Jesucristo. Y es que con respecto al Señor Jesucristo no vamos a encontrar ningún siervo más perfecto. Aún siendo Dios, no vamos a encontrar a nadie más perfecto y es precisamente de eso de lo que ya venimos hablando, de cuál es la postura, incluso si queremos verlo así, la convicción de Dios. Dios es Dios y pone sus atributos en servicio de su creación, por así decirlo. No es que sea servidor de su creación, sino que su gloria, todo lo que es, lo usa para servir a todo lo que Él crea, a toda la creación. Es por eso que nadie puede ocupar su lugar. Dios merece la gloria, Dios merece toda honra, Dios merece toda alabanza, sí, lo merece, no solamente por su poder, no solamente por su grandeza, no solamente porque es excelso, sino que lo merece porque se entrega a servir. Toda su grandeza la usa para servir a su creación, para que la creación sostenga y mantenga su vida. Es por eso que nadie puede ocupar el lugar de Dios, porque nadie puede tener el mismo carácter de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos está señalando este sentir del Señor Jesucristo tan sublime, tan importante, que siendo en forma de Dios, dejó su gloria para poder venir a servirnos a nosotros con la salvación. Una forma un tanto clara para nosotros, un tanto elemental para nosotros el poder entender esto es si vemos a un rico con muchas riquezas, con muchas posesiones, y este hombre rico pues lo deja todo con tal de servir a los demás. Y entonces, ¿cuál es su disposición? Por supuesto, se han dado hombres ricos que han entregado todo, pero ¿cuál era su convicción? Ese es el punto, ¿no? Han entregado todas sus posesiones para servir y lo han entregado todo a los pobres, esto para servir a los pobres o servir a las demás personas, pero en dado caso siempre hay dolor, mientras que Cristo Jesús lo entregó todo sin dolor, sin eh, sentirse mal, por así decirlo, sin escatimarse, sin necesitar esas cosas para poder venir a servirnos a nosotros. Consideremos que el Señor Jesucristo, o sea, el Logos de Dios, o sea, la palabra de Dios, pues ese era su nombre antes de su encarnación.
Él desde la eternidad estaba en esa gloria excelsa con Dios. Él fue quien también participó en la creación junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Participaron en la creación, formaron, hicieron al hombre, todo esa apenas narrativa muy leve de lo que es la creación, capítulo 1, capítulo 2 de Génesis. Pues tenemos que imaginarnos que han sido siglos y siglos de creación, no solamente en este universo, no solamente de este universo, sino también de cualquier otro universo o dimensión o lo que sea que Dios haya creado afuera de todas estas cosas. Y en esa eternidad posterior, ahí estaba el Logos siendo glorioso y maravilloso, pero en el sentir de él fue: no voy a aferrarme a estas cosas, no voy a aferrarme a esto que yo soy, porque no solamente eran posesiones. El ejemplo que doy con respecto a un hombre rico, bueno, el hombre rico no se despojó a sí mismo, el hombre rico solamente se puede despojar de sus posesiones, pero sus posesiones no son él. Mientras que Cristo, el Logos, sí se despojó de sí mismo, de su persona, llamémosle así. De hecho, es de lo que habla el siguiente versículo. Ahora, vamos a entender esto, vamos a comprender esto. De hecho, las discusiones son bastante grandes. Si quieren, pasamos al siguiente versículo, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, dice. Es lo que dice Pablo, el inicio del versículo 7 se despojó a sí mismo y aquí viene el famoso, la famosa palabra se vació. Es la que utiliza Pablo aquí en este versículo cuando habla de se despojó. Los traductores utilizaron esta palabra se despojó, pero la palabra que utiliza Pablo es vaciarse. Él se vació a sí mismo. Sobre esta palabra han surgido muchas doctrinas, muchas corrientes, muchas formas que la verdad no vale mucho la pena estar revisando todo eso. Solamente son posturas. Es el hombre, los teólogos, tratando de entender qué significa que Dios se haya vaciado, perdón, de sí mismo, que el Logo se haya vaciado de sí mismo para poder venir a encarnarse a esta tierra y salvarnos a todos nosotros. El apóstol simplemente nos da una palabra a entender. Otra palabra que utilizan otros traductores es se anonadó. Es una palabra, pues es tratar de entender qué significa esta palabra que utiliza Pablo con vaciarse. Él se vació de sí mismo. No lo vamos a entender, no lo vamos a comprender solamente, solamente vamos a tener estas palabras que son muy singulares, muy complejas, muy interesantes. Podemos darle vueltas y vueltas a estas palabras tan interesantes, ciertamente, pero lo que llama la atención el apóstol Pablo es la postura, el sentir del Señor Jesús, la convicción del Señor Jesús, no aferrarse a estas cosas que era y que fue por toda la eternidad con tal de venir a servir y servir a quienes, servir a nosotros los que fuimos creados por Él. Él nos creó a nosotros y se vació de sí mismo, se quitó su poder, se quitó su gloria con la que nos creó para poder venir a encarnarse y hacerse nuestro pariente. Esa era la idea de encarnarse, ¿no? Recuerden, es toda la doctrina de el Redentor. Él es el Redentor y esto mucho lo vemos en el libro de Ruth. La idea de que debía ser un pariente cercano y es por eso que debía encarnarse en un cuerpo humano, solo que sin pecado, como él lo tenía. Él no podía venir a encarnarse en un cuerpo con pecado, por eso no podía darse esta unión de varón y mujer, sino que tenía que ser por medio del Espíritu Santo que se diera esta formación del ser físico, de carne propiamente del Señor Jesucristo, a donde viene a encarnarse o hacerse carne precisamente el Logos. Son experiencias muy interesantes, son experiencias ciertamente muy sublimes, pero todo el centro que nos da el apóstol Pablo es el sentir del Señor Jesucristo, de despojarse a sí mismo, de abandonar en ese momento, me refiero, a abandonar su lugar. Y esto, pues obviamente debemos ser delicados, pues como dije precisamente al principio, lo vimos también la semana pasada, nadie puede ocupar el lugar de Dios, es imposible. Dios, aunque se despoje, como lo hizo acá el Logos, tiene que regresar a su lugar porque nadie puede ocupar su lugar porque nadie puede sentir igual.
Es decir, nadie tiene esa convicción de voy a entregar lo que soy en servicio a los demás. Es cierto que Él merece toda honra, toda gloria, pero al mismo tiempo Él está sirviendo. Y no solamente Él, sino que por eso precisamente es que dispone a los ángeles. Los ángeles también son servidores, son ejecutores de su voluntad. Ellos van a recibir la voluntad de Dios y entonces van a ejecutar la voluntad de Dios. Son mensajeros, ¿no? Y diferentes cosas. Existen diferentes tipos de ángeles que siempre están ejecutando la voluntad de Dios. O sea, es el mismo servicio de Dios que Él dispone de sus ángeles para poder em, cumplir su voluntad. Gran prueba de esto que tiene que ver con los ángeles también es cuando el Señor le dice a Pedro, no sabes que puedo pedir a mi Padre. Pedir a mi Padre. Él me enviaría una legión de ángeles. Solamente le tengo que pedir a mi Padre. Y es esta disposición que tiene Dios siendo tan grande. Él se preocupa de toda su creación. Nadie puede tomar ese lugar más que Dios. Pero en su grandeza, y es precisamente eso lo que muestra el Evangelio es un plan maravilloso porque no existe otra forma como Dios ha mostrado la maravilla de su amor en el sentido de que siendo Dios excelso, sublime, perfecto, necesario, indispensable, se vacía de sí mismo para poder encarnarse en esta tierra, siendo que viene a rescatar a todo ser humano que quiera, por supuesto, tomar esa ayuda. Que por cierto es la única ayuda. No existe ningún otro Mesías, no puede existir ningún otro Mesías, no puede existir nadie que se compare y es precisamente con esto que nos damos cuenta. Hay muchos que ponen su interés en el en el Jesús histórico, en el Cristo histórico, que quiere decir que solamente se centra en el ser humano Jesús. Y por supuesto, vemos que es humilde, que es misericordioso, que trabaja, que se esfuerza, que se acuerda de todas las personas, ese era su interés. Por supuesto, lo vemos así como ser humano y es importante verlo, pero no podemos quitarle a Cristo esta naturaleza divina que ciertamente lo convierte en el mejor siervo que ha existido, en el que más ha amado, en el que más se ha humillado. Cristo se ha humillado por sobre todas las cosas, no porque perdón, no tuvo una vida natural y entonces dispuso su vida para servir. No fue eso solamente. No fue que se sujetó incluso para no tener familia, sino simplemente se dedicó a servir y a predicar y a enseñar hasta, por supuesto, su misma muerte, sino que la idea era despojarse de su esencia divina. Sin tener ninguna obligación, sin tener ninguna imposición, él lo quiso hacer. Y esto también lo tenemos que añadir al término de que era la voluntad del Padre Celestial. El Señor Jesús lo dice en el huerto del Getsemaní, que era la voluntad del Padre. No sea hecha mi voluntad, sino la tuya sea hecha, el que Él muriera en la cruz. Pero no debemos quitarle el sentido también. No quiere decir que Cristo no quería morir. Cristo fue el sentir de él despojarse de su esencia y venir a morir acá por todos nosotros. Sí fue el deseo del Señor Jesús. ¿Por qué? También debemos concluir esto porque en la Trinidad no existe discordia, no existe desacuerdo, sino que esto es lo que se debe hacer, esto es lo que hay que hacer y están de acuerdo. Es un acuerdo perfecto en la Trinidad. Entonces, ciertamente el Señor Jesucristo estaba de acuerdo con entregar su vida hasta la muerte. ¿Por qué, siendo Dios, se despoja a sí mismo para mostrar su grandeza por medio de este gran acto de amor? Bueno, tiene que ver con las generaciones futuras, con el reino glorioso que viene y tiene que ver con toda la manifestación gloriosa del Evangelio, que por supuesto será esparcido y será publicado y será pregonado por toda la eternidad a todas las personas, de lo cual ciertamente nosotros como creyentes somos también mensajeros. Y en dado caso, recuérdense, la palabra mensajero es ángel, ¿no? Que se utiliza. Entonces, por más que le demos vuelta, no puede caber en nuestra cabeza que el logo, siendo tan grande, siendo tan poderoso, se vació a sí mismo. Se vació.
a sí mismo. Pero está ahí y es parte precisamente de las doctrinas que debemos simplemente tomar por fe, no porque no creamos que no es así, sino porque nos es muy incomprensible cómo lo hizo, de qué se trata. ¿Cuál fue la conmoción? ¿Qué sucedió en la misma creación? ¿Hubo algún conflicto? ¿Hubo una revolución en la misma esencia, quiero decir, de toda la creación? Porque el Logos, que de hecho es quien sostiene todas las cosas, se convirtió en este ser que se vació de sí mismo. Recordemos que Él sostiene todas las cosas, no solamente es que Él crea todas las cosas, eso lo vamos a ver en Colosenses capítulo 1. Él crea todas las cosas y en ese momento se vacía a sí mismo. ¿Cómo puede suceder esto? Que Él no solamente crea las cosas, sino que en Él han sido creadas todas las cosas y Él es quien sostiene todas las cosas, pero aún así todas las cosas se mantienen iguales. Estas dudas, estas incógnitas las he tenido por muchos años, ciertamente no las he contestado, no he logrado encontrar la respuesta a lo largo de los años, pero es muy interesante considerar esto. Ciertamente son cosas que no caben en nuestra mente, en nuestra inteligencia, pero que deben hacernos entender la entrega, la disposición, el deseo de servicio para nuestra salvación que tuvo el Hijo de Dios, o sea, Logos, el Señor Jesús, y cómo su entrega empieza desde antes de que viniera a encarnarse. Su humillación inicia desde antes que viniera a encarnarse. Pero también debemos recordar ese momento en donde ciertamente sigue siendo en esencia y en persona el Logos creador de todas las cosas. Y esto lo vemos que, pues lo entendemos con la misma glorificación que recibe el Señor Jesucristo esa noche de Navidad, como los ángeles, toda esa multitud de ángeles que era el séquito de Cristo, el séquito de Logos, era esa guardia que protegía, por así decirlo, no porque lo necesitara, es que Él siendo Dios no necesita la protección, sino que Él es el digno de recibir toda honra y toda gloria, pero por su misma disposición. Toma en cuenta también que dice la Biblia, entre todas estas cosas que ha hecho Dios, los mismos ángeles anhelan entenderlas, anhelan conocerlas, y ni siquiera ellos las entienden. Así que hay tantas cosas hechas en el ámbito divino que no pueden caber en nuestra mente, pero que sí debemos tomarlas como ciertas porque están dadas por la palabra. Y nuevamente vemos acá otro gran reflejo de las revelaciones que recibe el apóstol Pablo. No lo sabemos si en el cielo, no lo sabemos si en el paraíso. Él menciona estos dos lugares donde recibió revelación. No sabemos en qué lugar fue, pero es esta la razón de las revelaciones. Y vean qué importantes son las revelaciones, ¿no? Entonces es muy importante unir toda la revelación y toda la historia del Señor Jesús precisamente en todos estos hechos tan importantes, no solamente con lo que nos dicen los evangelios, pues los evangelios todavía no tienen toda la revelación. Y esto no quiere decir que no tengan revelación, ciertamente tienen revelación, pero es la revelación apostólica la que completa. Estas revelaciones que se han recibido es lo que dice el Señor a sus discípulos, todavía tengo muchas cosas que mostrarles, pero en este momento no las pueden sobrellevar. Entonces, más adelante, ya con el Espíritu Santo mismo, que ya pueden sobrellevar todo esto, y ciertamente aún así necesitó revelaciones el apóstol para poder no sé, tener la inteligencia, la capacidad, la seguridad, la certeza, no lo sabemos, de todas estas cosas que iba a exponernos, ¿no? Entonces, en los evangelios ciertamente vemos al Señor Jesús humillado, entregado, comprometido, no buscando para sí mismo ningún bien, sino solamente entregándose para los demás, sirviendo a los demás, esforzándose por los demás. Pero es que entendamos que su convicción era esa desde que él estaba en el trono glorioso. Incluso, según lo he mencionado, pues desde antes ya era así. Lo que pasa es que era Dios, tenía los atributos, tenía la gloria, tenía la excelencia y por supuesto merecía toda honra y toda gloria, sí, pero él
su propósito era servir a su misma creación. Él hacía la creación para servir a la misma creación. Y bien podríamos decir, bueno, ¿y los ángeles? ¿Qué pasa con los ángeles? Que en la misma voluntad de Dios, Él crea a los ángeles con poder, con autoridad y todo, precisamente para que sirvan a la creación. Ese es el fin. Entonces ellos son ejecutores de su voluntad, eh, precisamente porque la voluntad de Dios es crear y servir a la creación. Entonces es un Dios que constantemente, es un Dios, digo, no, o sea, es el único Dios en realidad, pero es el Dios que está constantemente sirviendo, constantemente bendiciendo, constantemente dando aliento, porque su sentir y su deseo es de bendición a aquello que cree, de bendición, de bien y de seguridad. Lastimosamente, ¿qué pasa? Bueno, ahí vemos la cuestión de la caída, ¿no? Que en la caída el hombre se le da esta tentación, seréis como Dios. Entonces, ¿cuál era el fin de Adán y de Eva al recibir esto, más específicamente Eva, al recibir esto de seréis como Dios? Y entonces ella, ¿qué? Sentirse en ese lugar glorioso. Muchas veces nosotros tenemos esta tentación, no solamente con pensar en ser como Dios, sino que tenemos esa tentación con pensar en tener un gran puesto, tener mucho dinero, tener diferentes cosas, pero la gran pregunta es, ¿para qué quiero yo esas cosas? ¿Cuál es el fin que yo tengo sobre estas cosas? Yo, mi existencia, mi razón de ser en este mundo es para servir a los demás. Muchas veces le pedimos a Dios que nos bendiga y que nos dé muchas cosas y la pregunta es ¿para qué? O no solamente necesitamos ciertas cosas, ¿cuál es la disposición de nuestra vida, de nuestro sentir? Muchas veces solamente nos dedicamos a pedirle cosas a Dios y después nos sentimos mal porque Él nos las da. Pero deberíamos más bien tener el sentir de Dios, porque entenderíamos que Dios ya nos ha dado muchas cosas. Solamente con tener el Evangelio, Dios ya nos ha dado muchas cosas. La pregunta verdadera es, ¿qué estamos haciendo con ellas? Y Dios siempre va a operar en ese sentido, siempre, siempre va a operar en ese sentido. No buscando simplemente que acumulemos y tengamos y obtengamos diferentes cosas, sino que lo que tengo, lo que soy, lo que he recibido, yo lo estoy poniendo en servicio, lo estoy entregando en servicio. Ciertamente no es una idea de comunidad o de una comuna o del comunismo, ¿no? Como tomaron que Jesús era un comunista. Jesús no era un comunista. Él creía en las posesiones, Dios cree en las posesiones. De hecho, Dios cree de tal manera que nos va a entregar herencia, la cual nosotros vamos a cuidar, administrar, edificar y la vamos a edificar por toda la eternidad. Y lo mismo pensó con respecto a nuestras posesiones acá, pero ciertamente las posesiones que tenemos acá, lo que recibimos acá, pues obviamente es momentáneo. Ninguna de las cosas de esta vida nos la vamos a llevar. Por eso dice Pablo, echen mano de la vida eterna, o sea, que nos aseguremos que lo que tenemos acá nos sirva para poder echar mano de la vida eterna, para poder ser y obtener mayores bendiciones en la eternidad, pero eso ya es cuestión de la herencia. Pero es precisamente el problema de no tener la misma visión de Dios. Eso es lo que nos está hablando el apóstol Pablo, que tengamos el mismo sentir del Señor Jesucristo. Claro, llegar a ese sentir tan profundo, pues obviamente es el ejemplo. Recordemos que Cristo es el ejemplo, por eso nos da esta gran naturaleza. ¿Podemos llegar a ese nivel de entrega? Pues definitivamente no. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios y nunca lo vamos a hacer. Entonces, por eso Él es el siervo perfecto y nada ni nadie puede alcanzar ese nivel de perfección, de entrega, de servicio como la tuvo Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nadie estuvo en ese trono más que Cristo. Y Él entonces se vacía de sí mismo. No solamente deja el trono, no solamente deja su gloria, no solamente deja esa adoración y ese servicio que recibía, sino que además se vacía de sí mismo. Solamente es algo que Dios puede hacer, solamente es algo que Dios podía lograr precisamente para poder venir a encarnarse a esta tierra.
o encarnarse en el cuerpo de Cristo Jesús, ¿no? No sabemos, como dije, hay varias palabras que se traducen por el vaciamiento o se vació. Y aquí la que tenemos nosotros en nuestra traducción es se despojó. Me parece una muy correcta, me parece una muy interesante. Se despojó, es como quien se pudiera quitar de sí mismo lo que es, lo glorioso, lo dichoso, lo maravilloso, pero su persona permaneció intacta. De tal manera, por eso mencionaba lo de Navidad, por eso es que los ángeles lo adoran, lo glorifican, lo ensalzan precisamente ahí, en ese gran evento, en esa noche en donde los testigos fueron precisamente los pastores. Sino que se despojó a sí mismo, versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta es la gran característica de Cristo y la gran característica que debemos ver precisamente en los evangelios. El Señor Jesús vino a servir, él mismo lo dice, yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Y es lo que vemos una vez y otra vez y otra vez. Por esa razón es que él viene a esta familia humilde con esta pareja humilde, pero ¿qué son siervos de Dios? Qué dice María cuando se le presenta? Pues precisamente esta revelación y que entonces Dios iba a hacer esto y que vendría el Salvador precisamente naciendo de ella y que ella iba a concebir sin tener pareja, ¿no? Entonces, o sin haber tenido intimidad, ciertamente. Entonces, ¿qué es lo que dice ella? He aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. Todas esas palabras son muy importantes. El Señor Jesús entonces no viene siendo el Rey de todo, el Señor de todo, viene como siervo y es por eso que lo vemos no en el palacio. Se recuerdan que los magos o los astrólogos, más exactamente los astrólogos que vinieron de Oriente, fueron a buscar al palacio, al rey que había nacido, al palacio. ¿Por qué? Porque un rey tiene que nacer en ciertamente un palacio, tiene que nacer en un lugar glorioso. No, Él viene a ser el siervo, Él viene a someterse. ¿Y qué mejor lugar que un pesebre? ¿Por qué un pesebre? ¿Quiénes viven en el pesebre o quiénes estaban en esa área del pesebre? Estaban los animales, pero ¿qué pasa con los animales? Que los animales sirven. Los animales son siervos. Los animales están sometidos. Los animales no solamente sirven con sus capacidades y con su fuerza, y no digamos en aquel entonces donde no había vehículos, tractores, de ninguna cosa, sino que además sirven con su propio cuerpo. Ellos entregan su cuerpo. Dios nos permite a nosotros, lo vemos en el capítulo 8 de Génesis, nos permite a nosotros que se pueda comer de los animales precisamente para sostener la vida. Entonces, ellos son entregados también como siervos para precisamente servirnos a nosotros y mantener las vidas nuestras. Entonces, ellos son siervos perfectos. Por eso, qué interesante la figura que el Hijo de Dios viniera precisamente a ser su primer lugar de reposo, su primer lugar de descanso, precisamente ese pesebre, el lugar en donde los siervos de los hombres, o sea, los animales, era precisamente donde descansaban y reposaban. Es la figura del siervo, es la figura del siervo perfecto. Apenas tenía unos cuantos pañales, no tenía un lugar, precisamente era señal de su humildad, señal de su despojo. Recuérdense, él se despojó a sí mismo y ni siquiera tuvo un lugar en el mesón en donde poder descansar, porque venía a servir. Y esto lo vemos una vez, lo vemos otra vez, lo vemos otra vez. Estos padres no eran cualquier padres que él tuvo, él estuvo sujeto a ellos, él tuvo una vida comprometido con ellos. Pablo dice en Gálatas que él nació bajo la ley, o sea, estaba sometido a la ley, por eso es lo que vemos en el pasaje de Lucas, cuando él tenía 12 años, el Señor Jesús va al templo y va a ser examinado por los doctores de la ley. De hecho, esto es lo que se llama el bar mitzvah. Todavía se da entre los judíos, el bar mitzvah. Y bar mitzvah significa hijo de la ley, por cierto. Entonces, es como la iniciación esta a los 12 años que se hace con los muchachos para ver si conocen la ley. Ahora ya no se hace tanto así. En aquel entonces sí era un genuino examen sobre
la ley, eso es muy importante, sobre la ley. Los fariseos, los doctores de la ley en ese momento estaban sorprendidos de escuchar la sabiduría del Señor Jesús, pero por eso aclaremos bien las cosas. No quiere decir que el Señor se volvió un revolucionario después y por eso lo vieron como un enemigo. No, lo que pasa es que los fariseos estaban sometidos a la tradición de los ancianos. En aquel entonces se llamaba la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos no es la ley. La tradición de los ancianos judíos, fariseos, no es la ley. La tradición de los ancianos es lo que más adelante se convierte en el Talmud, se convierte en la Cábala y diferentes cosas. Es el misticismo que ellos se apropiaron. Entonces, eso es lo que viene a chocar con Cristo. Él entonces viene a hablar en contra de esa tradición, lo que también se habla en el Antiguo Testamento. En aquel entonces no se le llamaba así, no se había condensado tanto, pero mandamientos de hombres, Dios habla de que enseñan como que fuera palabra de Dios, mandamientos de hombres, y esa es la idea de la tradición de los ancianos. Jesús estaba sometido a la ley de Dios. La ley de Dios, recordemos, es la Torá, es los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, perdón. Es sobre la Torá, por eso se llama, por eso es el Bar Mitzvah, por eso es que es hijo de la ley. Es sobre la Torá que hizo su examen para demostrar que él estaba sometido a la ley, pero él nunca estuvo sometido a la ley de los ancianos. La sabiduría que Jesús demuestra es la sabiduría sobre la ley, pero no es la sabiduría sobre la tradición de los ancianos. Entonces él viene a examinarse pues precisamente porque era una obligación, era una indicación. Recordamos en el capítulo 6 de Deuteronomio, se lo enseñarás a tus hijos. Cuando salgas, cuando estés en tu casa, en todo momento le vas a enseñar los mandamientos de Dios a tus hijos. Y por eso es que surgió lo del Bar Mitzvah. La idea es soy hijo de la ley, se me ha enseñado todo esto. ¿Y quiénes le enseñaron a Jesús? Los diligentes, los cuidadosos, los que procuraban enseñarle no solamente el hecho de ser un carpintero y que pudiera sostenerse a sí mismo, sino que el ser un hijo de la ley fueron sus padres. Sus padres fueron muy especiales, muy importantes y él estaba sujeto a ellos porque en todo sentido debía sujetarse. Estaba sujeto, él no podía hacer ningún milagro, no podía hacer ninguna cosa, estaba sujeto hasta que viniera el Espíritu Santo, cumpliéndose entonces la palabra, capítulo 61 de Isaías, hasta que se cumpliera la palabra, entonces él podía empezar a hacer milagros. Y obviamente sería por el poder del Espíritu Santo que serían esos milagros. Sujeto, en todo momento, estaba sometido. Él vino a ser siervo, él vino a someterse, vino a servir, vino a entregar su vida. Siendo Dios, siendo creador, el formador de todo, el que sostenía y que sostiene toda la creación, se sometió, vino a servir, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué dice semejante a los hombres? Porque formalmente no era un varón normal, es decir, no tenía un padre natural humano, entonces su naturaleza ciertamente era diferente. Sabemos que la naturaleza de su ser interior era diferente, pues obviamente era el Logos que se había encarnado, el Logos se había hecho carne, ciertamente era diferente, pero la naturaleza de su carne también era diferente, ¿por qué? Porque no tenía padre humano, era el Espíritu Santo quien había hecho la obra adentro del vientre de María. Entonces se hizo semejante, era semejante a los hombres. Por eso es un tanto extraño esta apariencia de Jesús que le dan ahora como que tuviera ciertas deformidades o como que fuera como cualquiera persona. No, él era un ser humano especial. Él era el segundo Adán, que es el término que utiliza el apóstol Pablo también. Él era el segundo Adán. Entonces él era una creación especial y muy importante hecha por el Espíritu Santo. Y bueno, sabemos que definitivamente su cuerpo no tenía la naturaleza humana natural, normal, igual a la nuestra. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Simplemente con eso sabemos que su cuerpo no era igual al nuestro, era semejante
al nuestro. En apariencia era como cualquier ser humano normal, es cierto, pero tenía estas características que no sabemos qué más podía dar en su mismo cuerpo. ¿No? Pero es la misma historia. Con respecto a la esencia del Señor Jesús, es un tanto difícil. Simplemente es mejor quedarse con la cuestión de que el Logos es el que se encarna, el Logos es el que viene a ser este ser interior de Cristo Jesús y por supuesto su cuerpo es este cuerpo elaborado, formado, siendo el segundo Adán de una forma especial y predilecta por el mismo Espíritu Santo. Hecho semejante a los hombres, y versículo 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De qué le sirvió toda esta humillación? ¿De qué le preparó toda esta humildad, llamémosle mejor? Desde que él estaba en el trono, se anonadó, se hizo más humilde o se hizo completamente humilde y bien, podríamos decir en forma muy respetuosa, se humilló y se humilló y se humilló constantemente. Todo esto lo preparó para la muerte. Ese evento, ese día, porque el día inicia a las 6 de la tarde, entonces cuando ellos estaban comiendo la Pascua, ese es el mismo día miércoles en donde Él es sacrificado o es crucificado. Entonces es el mismo día. En ese mismo, para ese día. Él se preparó desde que estaba en el trono celestial y deja el trono celestial y deja sus atributos, humillándose, 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 humillándose para estar preparado para ese evento tan difícil y tan terrible que sería el morir por todos nosotros. Pero no es solamente morir por todos nosotros, recordemos, es cierto que su tormento fue terrible, ciertamente que fue terrible, pero recordemos que no solamente es eso, sino según el versículo 6 capítulo 53 de Isaías, todos nuestros pecados vinieron sobre él, o más exactamente, Dios tomó todos nuestros pecados, Dios el Padre, y los puso sobre su Hijo Jesucristo. No sabemos cuánto tiempo fue esto exactamente, no sabemos en qué momento fue exactamente, si es decir, desde que Él es crucificado hasta que Él fallece, o sea, estamos hablando de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o podría ser que es esa la señal de las tinieblas que vinieron sobre la tierra. Las tinieblas que vinieron sobre la tierra en el momento cuando Cristo estaba crucificado fue a las 12 del mediodía. El mediodía, cuando el sol debía resplandecer más, deja de resplandecer y viene toda la oscuridad, precisamente cuando Cristo estaba crucificado. Por 3 horas se mantuvo. Podríamos decir que fue un eclipse, pero recordemos, los eclipses duran unos 20 minutos o algo así. En cambio, ahí fueron 3 horas, mientras el Señor Jesucristo estaba muriendo y dando lo último de su vida y de su esencia. Que ese es también parte de la humillación y de la entrega de Cristo Jesús. La entrega del Señor Jesucristo no fue solamente sus facultades, su sabiduría, su conocimiento, el poner el poder del Espíritu Santo en servicio de los enfermos y de las personas que tenían dolor y problema. La entrega de Cristo Jesús es total. Él se entrega completamente a cargar nuestros pecados. Él entrega hasta lo último de su energía, hasta lo último de su esencia, hasta lo último la última gota de su sangre que podía salir de su cuerpo. Lo pone todo a disposición nuestro. Podemos ser así, está muy difícil, ¿no? Está muy complicado. Ciertamente hablando de la misma excelencia de Cristo y su humillación, nadie puede compararse a eso. Ningún ángel, ni siquiera un ángel puede hacer eso. Pero nosotros tenemos siempre la meta. Nuestra meta es Cristo Jesús. Si nuestra meta es Cristo Jesús, siempre tenemos que recordarnos de esa humillación de Cristo Jesús, de esa entrega de Cristo Jesús y su vida y su esencia ser, digámoslo así, siempre el combustible de nuestra vida cristiana. Esto es lo que se nos olvida como creyentes. Esto es lo que pasamos por alto. Pensamos que la vida cristiana es alegre, es bonita, es dichosa, es gloriosa y de hecho mucho de esto se ha trastornado.
Ciertamente hay cosas excelentes, maravillosas, buenas, tiernas, amorosas en la vida cristiana, pero no debemos olvidar que el trabajo y el servicio en la obra de Cristo sin remedio, sin remedio. Estamos tratando cosas duras, cosas difíciles, cosas asquerosas, como el pecado y el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, es un trabajo bajo en muchas veces, es un trabajo sucio otras veces, es un trabajo difícil, es un trabajo complicado. Yo lo veo así, les voy a dar una figura, me parece una figura muy interesante. ¿Se recuerdan los sacerdotes? Los sacerdotes, no logramos casar esta cuestión con los sacerdotes precisamente porque no nos ponemos a pensar en cómo era su diario vivir. Pero recordemos que los sacerdotes tenían que utilizar ropas de lino blanco, ropas de lino blanco puro. ¿Y cuál era su trabajo? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Lo que ellos tenían que hacer era preparar el sacrificio. Y preparar el sacrificio es un trabajo asqueroso en el sentido de no solamente es degollar al animal, sino abrirlo, sacarle sus entrañas, empezar a ver que sí, que no y qué hacer con todas estas cosas mientras ellos tenían sus ropas blancas. Tomen en cuenta, todos hemos visto a carniceros o hemos ido a carnicerías y nos damos cuenta cómo usan delantales, cómo se manchan y diferentes cosas. Y eso que en las carnicerías a donde nosotros vamos, pues ahí ya no están trabajando tanto con la sangre, ya la han sacado de los cuerpos. Entonces, imaginemos a estos hombres que tenían que mantener limpias sus ropas, porque eran sacerdotes del Señor, trabajando con los sacrificios, con las entrañas y con diferentes cosas, poniéndolo de tal manera que ese sacrificio fuese agradable a Dios. Por eso el otro mueble, el otro gran instrumento que estaba en el atrio, aparte del altar, era la fuente de bronce, era el lugar en donde se lavaban los sacerdotes. Pero esto precisamente eh, nos hace esta sintonía, ¿no? Muy interesante, de que nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, sí, es excelente, pero al mismo tiempo, siendo lavados, siendo puros, estamos tratando con el mal, con el pecado, con la suciedad humana todavía. Y tenemos que mantenernos puros. Qué gran diferencia, ¿no? Con, con los creyentes, como muchos vemos ahora, en donde van al mundo y donde van a hacer lo del mundo. Pero el creyente ha sido santificado, ha sido lavado, ha sido purificado, debe estar en el mundo y debe tratar al mundo, y eso es algo sucio, pero no debe contaminarse a sí mismo. Ciertamente Cristo Jesús no se contaminó en el sentido de cómo no se contaminó Cristo Jesús, aunque cargó nuestros pecados. El apóstol Pedro nos indica que es en el cuerpo de Él en donde fueron cargados nuestros pecados, es a lo más que podemos llegar. Es nuevamente todas estas revelaciones muy importantes. Fue en el cuerpo de Cristo donde cayeron todos nuestros pecados y ciertamente al morir el cuerpo de Cristo, entonces al morir Cristo muere su cuerpo y ciertamente ahí murieron nuestros pecados. Pero Él se mantuvo puro. Hay quienes dicen Él murió espiritualmente. Él no murió espiritualmente, Él se mantuvo puro. Fue en el cuerpo, en su cuerpo, en donde fueron cargados todos nuestros pecados. Entonces, aunque Él se entregó completamente, y al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, dice el apóstol Pablo, capítulo 5 de 2 de Corintios, em, es parte de la paradoja. Se mantuvo puro, se mantuvo perfecto, cumplió todo, fue el sumo sacerdote fiel y excelente. Es parte de las paradojas precisamente de la esencia de Cristo. Y ese momento en la cruz es donde vienen muchas paradojas y muchos problemas y es ciertamente la esencia, la fuerza y el poder
de nuestra naturaleza como cristianos. Recordemos, nosotros creemos en el nuevo nacimiento y recibimos el nuevo nacimiento gracias a la resurrección de Cristo. Nosotros somos purificados de nuestros pecados gracias a la cruz de Cristo. Somos justificados ante Dios porque después de la resurrección Cristo va al cielo. Precisamente, igual sigue como siervo. Él llega como ser humano primero, el primer ser humano que llega a la presencia de Dios para efectuar la justificación, para entonces traer a todos los demás. Sigue sirviendo. Y por supuesto tenemos en la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, en donde él, en esos 3 días que está en la tumba, él está predicando a los muertos. Y dice el apóstol Pedro, para que, aunque están muertos físicamente, vivan en espíritu. Cristo les entrega el Evangelio. Nosotros el proceso es al revés. Recibimos el Evangelio, vivimos en espíritu y entonces después viene la muerte física. Ellos fe, primero la muerte física y entonces vivir en espíritu gracias a la predicación del Señor Jesucristo. Sigue sirviendo, continúa sirviendo. Este fue el constante de Cristo Jesús, sin importar qué le hicieran, sin importar qué le dijeran, y por eso digo, él se mantuvo fiel, se mantuvo firme, nada lo trastornó, nada lo cambió, aunque se metió en el pecado para convertirse en el Salvador de cualquier ser humano, sin importar qué tan malo sea. Aún así, él se mantuvo fiel, firme, siguió siendo ese Dios, ese carácter divino excelso de Dios, de servir y de existir para servir a los demás. Ciertamente esto toca mucho nuestros corazones, ¿no? Nos hace ver mucho al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, al Logos, en su carácter y ciertamente nos revela mucho mejor. Es por eso, la expresión que utiliza el escritor de Hebreos es que él fue perfeccionado por medio de aflicciones. Fue perfeccionado. Yo entiendo que ahí utiliza esa palabra perfeccionado, no porque el Logos o Cristo Jesús necesitara ser perfeccionado, no necesitaba ser perfeccionado, sino que se manifestó mejor a todos nosotros y a todas sus creaciones. Se manifestó mejor. Dios no se había manifestado tanto como lo hizo con el Hijo de Dios, con el Señor Jesucristo, con su entrega, con su sufrimiento por nosotros. No se había manifestado tanto y por supuesto toda la creación puede ahora contemplar el gran amor que tiene Dios. Nosotros vamos a ser importantes en toda esta obra que hace Dios, somos ya importantes, es decir, hemos sido rescatados, se nos ha entregado el cielo, se nos ha entregado la vida eterna, el reino glorioso, ciertamente es muy importante, pero dice Pablo, lo que pasa es que todos somos instrumentos de Dios, lo dice capítulo 11 de Romanos, todos somos instrumentos de Dios. Y la gran pregunta para cada ser humano es, bueno, ¿qué tipo de instrumento voy a ser para Dios? Y tomemos en cuenta que Dios nos muestra su carácter precisamente con esta carta, precisamente con esta porción, ahora que lo estamos contemplando, nos muestra su carácter, no porque nosotros vamos a ser así, tampoco estoy diciendo que no, sino que ese es nuestro cometido, ese es nuestro propósito. Dios nos muestra su carácter para que nosotros caminemos por esas huellas. Y sin importar que yo vivo ahora, 2000 años después del Señor Jesucristo, no importa, de todas maneras puedo tomar su carácter, puedo tomar su camino, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me dirige. ¿Y a dónde me dirige el Espíritu Santo? A convertirme también en un siervo lo más perfecto posible. Dice Pablo que nosotros, bueno, todo ser humano servirá a este propósito divino. Todos somos instrumentos de Dios, sea para que Dios muestre toda su misericordia, y eso somos nosotros, los hijos de Dios. Nosotros somos instrumentos de Dios para que Dios muestre a toda la creación su gran misericordia. Toda su bondad, todo lo que hace por nosotros, todo lo que hará por nosotros, la gloria que nos va a dar. Y todo es por su misericordia, porque Dios está mostrando su misericordia. Nada de lo que nosotros vamos a recibir es porque qué buenos fuimos nosotros, o somos dignos, o no lo ganamos.
Lo que vamos a recibir es porque somos instrumentos de Dios y para esto nos ha elegido Dios, para ser instrumentos de su misericordia, o más bien para que todos puedan contemplar cuán grande misericordia tiene Dios por medio de nosotros, al vernos a nosotros. Y está en nosotros. Los otros instrumentos de Dios son instrumentos de Dios, se convierten en instrumentos de Dios. Y bien podríamos decir, bueno, es que lo que pasa es que esos son instrumentos de deshonra. Y es que dice Pablo, esos son instrumentos para que Dios muestre todo el peso de su justicia. Dios va a mostrar. El ser humano no está fuera de Dios, ni siquiera Satanás, ni todos sus demonios están afuera de Dios. Son mentirosos, tienen cierta cantidad de poder, ciertamente, pero son instrumentos de Dios, son instrumentos de Dios y Dios llegará el momento donde va a mostrar toda su justicia sobre ellos. Toda la justicia de Dios va a caer sobre ellos y esto el Señor lo va a exhibir, pues precisamente para que toda la creación contemple la justicia de Dios, pero también la misericordia de Dios, haciendo un plan perfecto para que el reino de Dios se manifieste. No solamente el reino, no solamente en algo glorioso, no solamente en un reino perfecto, sino en un Dios que ama y que llega a toda su creación y está cerca de toda su creación. Vean, Satanás ha dado esta idea sobre Dios o sobre los dioses que él supuestamente se viste o personifica, ¿no? Que Dios está hasta allá y nadie puede llegar allá. Y ciertamente nosotros, a causa del pecado, nadie podía llegar a Dios. Nadie puede llegar a Dios. Pero aún así, los mismos ángeles no le conocen como le conocerán cuando contemplen precisamente su gran misericordia. Nosotros ahora no le conocemos como le vamos a conocer, según el capítulo 3 de Primera de Juan. Le vamos a conocer y le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Esa es nuestra glorificación que nos va a entregar a nosotros. ¿Y todo por qué? La idea de todo esto es que tengamos el mismo parecer que hubo en Cristo Jesús. Si Dios me va a dar muchas cosas, si Dios me va a dar pocas cosas, mi idea debe ser la misma. Mi idea debe ser pensar como Cristo, ser humilde. Está bien, si quieren pueden utilizar la palabra humillado. Muchas veces en el servicio al Señor, pues se tiene que recibir humillación, tiene que suceder, no queda de otra. Pero el punto es humildad. Ser como Cristo y que mi vida y que lo que tengo y que lo que yo hago sea para servir a los demás. Y con esto no quiero decir que me quite todas mis posiciones, toda mi ropa, todo lo que sea para poder entregárselo a los demás. No se trata de eso. Se trata que Dios da en abundancia y ese dar en abundancia me sustenta a mí, me mantiene a mí en paz. Pero aparte de eso, ¿será que solamente se trata de mi sustento? ¿No será que también se trata de ayudar y colaborar con los demás hermanos? ¿No será que el Señor nos pone en la iglesia local para bendecir a los hermanos en sus necesidades? Y lo vimos en el capítulo 8 de Segunda Corintios, lo vimos porque la idea es que yo voy a colaborar, yo voy a bendecir a otros hermanos. Ellos entonces van a orar a Dios, agradeciéndole a Dios. Esto es adoración, exaltación, glorificación a Dios. Pero también van a orar ellos por mí. Ellos van a orar por mí. Es un círculo, es un círculo de bendición, un círculo de prosperidad. Ese sí es el círculo de prosperidad. Y son los principios de bendición que debemos tener, pero tiene que empezar por un creyente dispuesto a dar, y qué mejor, si a darse a sí mismo. El darse a sí mismo, entonces el que se da a sí mismo no, ya no está buscando las riquezas, ya no está buscando beneficios, ya no está buscando bienes para poder entregarlo a los demás, sino que ya tiene de su misma esencia y de su mismo carácter grandes bendiciones por parte de Dios y entonces él se entrega, entrega lo que sabe y entrega lo que tiene a los demás. Es un canal muy importante, sirve para la transformación de los corazones. Una cosa es servir para las necesidades físicas de las demás personas y otra cosa es alimentarles, llenarles, guiarles, dirigirles y por supuesto mostrarles la gran esperanza de salvación que se tiene en Cristo Jesús y la naturaleza de Cristo.
¿Por qué no hay más de eso en la iglesia? ¿Por qué no hay más riqueza? ¿Por qué no hay más bendición? ¿Por qué no suceden estas cosas? Aquí lo vemos, este es el centro, porque no tenemos el mismo sentir. Por eso la clave es el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Como no hay más de eso, no hay más bendición, no hay más exaltación a Dios, no hay más glorificación a Dios. Esta glorificación a Dios lo que provoca es que Dios mismo también quiera seguir bendiciendo, quiera seguir dando provisión, abrir las puertas de los cielos, como lo menciona Malaquías, y por supuesto hacer que sobreabunde. No lo hace porque se rompen los círculos. Y se rompen los círculos porque no está ese sentir. ¿Cuál es el sentir que está? El sentir de que yo quiero esto para mí, yo quiero estas bendiciones solo para mí, yo no entiendo que mi vida sea para servir a los demás. Si no entiendo que mi vida es para servir a los demás, siendo humilde, y siendo humilde quiere decir, Pablo nos da el versículo, considerando a los demás como superiores a uno mismo, esto quiere decir más exactamente que considerar que yo estoy aquí para servir a los demás y los demás necesitan mi servicio. Por lo tanto, esa es la razón por la que existo. Como no existe más esto, Dios no da y Dios no sobreabunda y Dios no bendice más. Como digo, llegar a a ese carácter tan perfecto de Cristo Jesús, ciertamente. Y bueno, los más cercanos fueron los apóstoles. Ahí consideren si ellos llegaron a Cristo Jesús exactamente, pues ciertamente no. Pero fueron los que más llegaron, los que más se acercaron. Y vemos el cambio y vemos la transformación y vemos la glorificación. Lo que pasa es que Cristo sí es nuestra meta, es cierto, sí, Cristo es nuestra meta. Llegar al nivel de conocimiento y de fe, lo menciona Pablo capítulo 4 de Efesios, conocimiento del Hijo de Dios hasta ese varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Claro, está, es nuestra meta, pero el Señor no nos va a juzgar por eso, el Señor nos va a juzgar por los talentos. Y no se trata en sí de adquirir talentos, se trata de para qué quiere adquirir talentos. Hay que pensar en eso y por eso es esta revelación tan importante. Porque ¿para qué quiero los talentos? ¿Para qué quiero una mansión en el cielo? Está bien para mí, que ven, pero ahí se acabó. Ahí se acabó, es la grandeza de Dios. La grandeza de Dios es que Dios quiere seguir creando y Dios quiere seguir multiplicando y Dios quiere seguir expandiendo y es infinito, infinito en su creación, en su creatividad, en su amor, pero también es infinito en su entrega. Pone todos sus atributos en servicio a la creación y eso es lo importante de Él. Por eso cuando viene Cristo y es este siervo totalmente sometido, totalmente entregado, no debe extrañarnos, es que ese es Dios. Lo que pasa es que Cristo tiene este carácter y lo vemos, lo contemplamos adentro de un cuerpo. Y no lo contemplamos, bueno, ya en su naturaleza excelsa, en su naturaleza gloriosa o como antes de su encarnación, lo contemplamos en su naturaleza divina. Y vemos a Dios y decimos, Dios es glorioso, Dios es maravilloso. Sí, pero Dios sirve. Por eso es aquel, clama a mí eh, y yo responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no has conocido. En otra porción dice el Señor, heme aquí. Cuando Salomón está presentando el templo, él dice, cuando los hijos de Israel estén aquí clamando en este templo, yo voy a oír desde el cielo. Yo voy a oír. Mis oídos estarán atentos. Y por supuesto, ¿a quienes Dios no escucha? A los soberbios. Lo dicen los salmos. ¿Por qué Dios no escucha a los soberbios? Porque son contrarios a su naturaleza, a lo que Él es, a su propósito, a cuál es su misión, qué es lo que Él busca. Es por eso que Él busca que cambien los soberbios, los codiciosos, los avaros, los posesivos.
Busca que cambien, ¿por qué? Porque son completamente contrarios a su naturaleza y sabe que una naturaleza contraria a él no puede durar para siempre. Más bien, lo único que le espera, así como a Satanás, lo único que le espera es el agua de fuego. Por eso él tiene que cambiar todas estas cosas. Todos estos vicios, todos estos males que nosotros recibimos y que también tenemos por causa de nuestro cuerpo, por causa de nuestra naturaleza caída, del viejo hombre que menciona Pablo, todo esto él lo tiene que cambiar, porque no puede bendecirnos más y más y más como él quisiera, porque no logramos cambiar esta naturaleza en nosotros. Y claro, ni siquiera es que nosotros lo hagamos, es él quien lo está haciendo, pero nosotros somos quien le estorbamos. ¿Quién está haciendo la transformación en nosotros? Capítulo 3 de Segunda Corintios. Es el Espíritu Santo quien nos está transformando en esa imagen de Cristo Jesús, pero somos nosotros los que no buscamos esa imagen y no actuamos sobre esa imagen. Bien, podríamos decir, bueno, nosotros somos los que estorbamos al Espíritu Santo. Y no nos damos cuenta de estas características tan importantes, tan abundantes como seres humanos, y es lo que trata de expresar y de poner delante de nosotros, de mostrarnos el Señor Jesucristo con todas aquellas grandes imágenes sobre que ni una hoja de un árbol cae sin que intervenga la voluntad de Dios. Él tiene contado cada uno de nuestros cabellos. La idea del Señor Jesús es, y todavía no la tenemos, no la logramos llegar, es que no estemos ansiosos. Y es que estamos ansiosos, ¿por qué? Porque no sabemos cómo estará la economía, no sabemos qué pasará con el dinero. Si no tenemos dinero, entonces estamos preocupados, irritados y molestos porque no tenemos dinero. ¿Y qué le pasa a Dios? La idea del Señor es no se preocupen, Dios es su Padre, Él los está cuidando y todos ustedes, todos nosotros somos instrumentos de Dios. Así que dejen de angustiarse, preocúpense de cuál es la voluntad de Dios y de no solamente actuar de acuerdo a eso, sino que sentir. Por eso es el sentir aquí tan importante que menciona Pablo en Filipenses, sentir como Dios, tener ese sentir. Porque las bendiciones Dios las da, ¿para qué? Sí, las disfrutemos, claro, pero para bendecir a otros, para que ellos adoren, exalten, glorifiquen a Dios y al mismo tiempo Dios sigue dando más bendiciones. Pero los creyentes no, no logramos llegar ahí. Y no se trata de tener mucho dinero, me hace falta mucho dinero para llegar a hacer eso es mentira, eso lo podemos hacer desde ya, desde hoy, disponernos. ¿A qué? A no preocuparnos. A no preocuparnos. No sé qué va a pasar con mi cuerpo, no sé qué va a pasar con mi dinero, no sé qué va a pasar con mi trabajo. Voy a dejar de preocuparme. ¿Por qué no empezar a preocuparme por lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo entienda? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo tome, comprenda? Si Él es el importante, Él es el que está haciendo la obra. Y nosotros somos bien comparados con ángeles. ¿Se recuerdan? En Apocalipsis se menciona. Cuando Juan se iba a postrar para adorar, él dice, no, no te postres, yo soy con siervo tuyo. Somos consiervos de los ángeles. Ellos sirven a Dios, nosotros servimos a Dios. Estamos sirviendo a Dios, estamos en este mundo para seguir sirviendo a Dios. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito? Siempre la misma voluntad de Dios. Para yo ser siervo de Dios, tengo que tener el mismo sentir que Dios tiene. Mientras más lo tenga, voy a ser más perfecto, voy a ser mejor. Pero nos seguimos angustiando y la misma angustia, el estrés, la molestia es porque nos seguimos aferrando a las cosas de esta vida, a las cosas de esta carne, a esta naturaleza y nuestra mente no logra ver más allá y eso es lo que Dios quiere. Que andemos, bien lo dice Pablo, no por vista, por fe. Que veamos las cosas invisibles permanecen para siempre. Las cosas que son visibles, estas se van a acabar. Se van a terminar. No pongamos nuestra esperanza en eso. Pablo dice, di a los ricos, mando a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas. Hoy están y mañana no. No pongan su confianza en las riquezas. Su confianza debe estar en Cristo.
Su confianza debe estar en Dios. Su confianza debe estar en qué estoy haciendo y en qué forma estoy sirviendo con todas estas bendiciones a Dios.